Hoy te llevaré por algunos de los museos y casas más misteriosos del mundo. Espacios donde la historia, la tragedia y lo inexplicable parecen seguir presentes. 1. Zak Bagans, el Museo Embrujado, está ubicado en Las Vegas, Nevada, dentro de una antigua mansión construida en 1938, conocida como la Mansión Wengert. Antes de ser museo, era una residencia privada de alto perfil. Con los años, empezaron a circular rumores de que en su sótano se realizaron rituales oscuros, lo que generó desde entonces una atmósfera inquietante alrededor del lugar. Zak Bagans, conocido mundialmente por ser el conductor de la serie Ghost Adventures, adquirió la propiedad y en 2017 abrió el museo con una idea clara: exhibir su colección personal de objetos malditos, embrujados o relacionados con lo paranormal, muchos de ellos documentados a lo largo de su carrera televisiva. El museo fue adaptado para tener más de 30 salas, cada una con una ambientación pensada para intensificar la sensación de presencia y energía sobrenatural. Se ofrecen recorridos guiados, que incluyen el acceso a zonas oscuras, salones cerrados y objetos famosos del mundo paranormal. El público también puede vivir experiencias especiales, como tours nocturnos con linternas, donde es común que los visitantes utilicen detectores de energía o grabadoras de sonido para intentar registrar actividad inexplicable. Entre los objetos más famosos del museo está la Dybbuk Box, considerada por muchos como uno de los objetos más poseídos del mundo. También se encuentra la muñeca Peggy, de la que se dice que causa ansiedad e incluso desmayos a quienes la miran demasiado tiempo. Otros objetos incluyen la furgoneta de Jack Kevorkian, el Doctor Muerte, y partes originales de la escalera de la Demon House, una vivienda demolida por el propio Bagans, tras múltiples reportes de actividad demoníaca. Muchas personas que han visitado el museo reportan sensaciones físicas intensas como mareos, ansiedad, palpitaciones, cambios de temperatura y escalofríos. Algunos aseguran haber escuchado voces o haber visto sombras pasar entre los objetos. En los recorridos nocturnos, más de un visitante ha dicho haber sentido toques o susurros sin explicación. Otros mencionan que después de la visita han tenido sueños extraños o la sensación de que algo los acompañó de regreso a casa. 2. La Casa de los Lamentos. Es una casona histórica ubicada en Guanajuato, México, que data del siglo XVIII, y hoy funciona como museo temático donde se mezcla historia, tragedia y misterio. La edificación fue construida durante la época del auge de la minería, por encargo del Marqués de San Clemente. Con el tiempo, la mansión fue utilizada como oficina postal hasta 1890, cuando fue adquirida por Tadeo Fulgencio Mejía, un ingeniero minero que la adaptó como residencia para él y su esposa, María Constanza de la Ribera Olmedo. La historia principal que se relata en el museo y en las leyendas locales es trágica. Constanza murió en un asalto fallido, lo que sumió a Tadeo en una profunda depresión. Según versiones de la leyenda, el dolor lo llevó a consultar a una bruja que le enseñó rituales de magia negra para intentar comunicarse con su esposa desde el más allá. Se dice que en la casa se encontraron restos humanos, huesos y libros de ocultismo en el sótano, lo que alimentó los mitos sobre su pasado oscuro y sangriento. Con el tiempo, el lugar llevó el nombre de Casa de los Lamentos, porque vecinos y visitantes empezaron a reportar sonidos inexplicables, como lamentos, gritos, taconeos y ruidos nocturnos, lo que reforzó su reputación de sitio embrujado. Hoy el sitio es un museo que combina historia, arquitectura colonial y relatos paranormales, especialmente diseñado para quienes buscan el misterio. El recorrido incluye salas temáticas que recrean los eventos de la leyenda, con ambientación de luz tenue, sonidos inquietantes, objetos antiguos y efectos que buscan dar una sensación inmersiva de terror e intriga. Además de la narrativa histórica, testimonios de visitantes y guías mencionan fenómenos extraños, como escuchar llantos
o pasos en zonas vacías, sentir presencias, o capturar sombras u orbes en fotografías. Estas experiencias alimentan la fama de la Casa de los Lamentos, como uno de los lugares más misteriosos y visitados en Guanajuato para los entusiastas del misterio. 3. Whaley House, ubicada en Old Town, San Diego, California, es una de las casas históricas más famosas de Estados Unidos y es ampliamente conocida como la casa más embrujada de América. Fue construida en 1857 por Thomas Whaley. Además de ser residencia familiar, la casa también funcionó como tienda general, juzgado del condado y primer teatro comercial de San Diego, lo que la convirtió en un punto clave de la comunidad local en el siglo XIX. La propia ubicación de la casa contribuye a su aura inquietante. Fue edificada sobre el antiguo sitio de la Horca de San Diego. Poco después de la mudanza, el hijo menor de la familia murió de escarlatina con solo 18 meses, y muchas personas que visitan la casa afirman haber oído pequeños pasos y llantos de bebé cuando están cerca del lugar donde se cree que el niño jugaba. Además, la hija Violet decidió no vivir más, tras un divorcio doloroso, y su espíritu se dice que se manifiesta en el segundo piso de la vivienda. Se cree también que otros miembros de la familia, como Thomas y su esposa Anna, permanecen de algún modo conectados al lugar tras su muerte. En la actualidad, la casa es un museo histórico que recibe a miles de visitantes cada año, y se ofrecen tours tanto diurnos como nocturnos. El recorrido no solo abarca los aspectos históricos y arquitectónicos de la casa, sino que también se centra en los relatos y leyendas de espíritus, que según muchos, han sido percibidos por turistas y exploradores paranormales. Muchos visitantes aseguran haber escuchado el sonido de pasos, llantos o risas de bebé, así como murmullos o voces indistinguibles. Algunos tours nocturnos han reportado que ciertas luces dentro de la casa parecen encenderse o apagarse sin intervención humana. En ocasiones, se han relatado movimientos inexplicables de objetos, como que cristales en las lámparas parpadeen o se balanceen sin causa aparente, así como sensaciones frías, aunque afuera haga calor. La casa también ha sido parte de programas televisivos paranormales como Ghost Adventures y America's Most Haunted, lo que ha consolidado su reputación internacional como lugar con posibles fenómenos inexplicables documentados por cazadores de fantasmas. 4. El Museo del Dr. Samuel A. Mudd, conocido también como Santa Catarina, es una histórica casa ubicada en Waldorf, Maryland, Estados Unidos. Fue construida en 1857 y perteneció a Samuel A. Mudd, un médico local que pasó a la historia por haber atendido al asesino del presidente Abraham Lincoln, John Wilkes Booth, el 14 de abril de 1865. El doctor dijo desconocer la identidad de su paciente, pero aún así fue arrestado y condenado a 4 años de prisión por su aparente complicidad en la conspiración. Hoy la casa, que ha permanecido ligada a la familia y a la región durante siglos, funciona como museo histórico donde se exhiben objetos originales, documentos, mobiliario de época y se ofrecen recorridos guiados por lugares clave de la estancia. Además, forma parte del Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos por su importancia arquitectónica y contexto civil y político. Una de las historias más conocidas es la del cuarto donde descansó John Wilkes Booth después de ser atendido. Visitantes y guías han comentado que las sábanas y cobijas del lecho parecen mostrar, al día siguiente, una impresión humana como si alguien hubiera dormido allí, aunque no haya nadie presente, lo que algunos atribuyen al espíritu de Booth regresando a ese cuarto. Voces y ruidos inexplicables alrededor de la propiedad han sido reportados por quienes hacen los tours, incluso sonidos que parecen pasos o murmullos cuando no hay nadie cerca. También se habla de una luz misteriosa y que los espíritus del doctor Mudo y su esposa aún caminan entre las habitaciones. 5. La casa de Jonathan Hager, ubicada en Maryland,
construida en 1740 por Jonathan Hager, un inmigrante alemán que compró 200 acres de terreno en la región y construyó esta casa de piedra con un diseño colonial alemán y una chimenea central, lo que la hacía resistente tanto al clima como a posibles ataques y le daba funcionalidad como hogar y base de comercio. La casa original se ubicaba sobre un par de manantiales de agua fresca que corrían bajo su sótano, lo que proveía una fuente constante de agua y ayudaba como refrigeración natural en verano. Tras varios dueños a lo largo del tiempo, en 1962 se abrió al público como museo histórico que muestra muebles, artefactos y preserva la historia de la vida colonial en esa región. Aunque el museo tiene un enfoque principalmente histórico, también ha ganado reputación como uno de los lugares más embrujados de Maryland, debido a varios relatos, leyendas y experiencias atribuidas a lo paranormal. La propiedad está asociada con voces o murmullos inexplicables, como si procedieran de habitaciones vacías. También afirman que existe una energía percibida en ciertas áreas de la casa, particularmente en la cocina y en la sección que funcionó como comercio. Objetos parecen cambiar ligeramente de posición, o que muñecos antiguos o elementos de exhibición parecen moverse, lo que ha sido vinculado a las múltiples generaciones de familias que vivieron allí entre fines del siglo XVIII y mediados del XIX. 6. La Casa Museo Bill Dawson es una casa histórica ubicada en Rockville, Maryland, construida en 1815 por Upton Bill, un miembro destacado de una familia influyente de la región. Diseñada en estilo federal, representaba el poder económico y el estatus social de la época. La casa funcionó como residencia de la familia y más adelante pasó a manos de los Dawson, quienes la conservaron hasta que fue transformada en museo. Actualmente, forma parte del patrimonio histórico de Maryland y se presenta al público con mobiliario original, objetos de uso cotidiano del siglo XIX y exposiciones que recrean la vida doméstica de la época. Aunque su función es educativa y de conservación histórica, con el paso del tiempo se comenzaron a registrar fenómenos inexplicables de guías, visitantes e incluso trabajadores han reportado sombras que atraviesan pasillos, especialmente cerca de las escaleras, donde algunas personas afirman haber visto figuras fugaces que desaparecen al ser miradas directamente. También se han escuchado voces suaves y murmullos que no provienen de ningún visitante o guía, incluso cuando los recorridos se hacen en grupos pequeños o fuera de horario. Una constante entre estos relatos son los cambios repentinos de temperatura. Zonas frías, que aparecen de pronto en habitaciones cerradas y que desaparecen en cuestión de segundos. En otras ocasiones, quienes trabajan en el museo aseguran que algunos objetos, como jarrones, portarretratos o sillas, aparecen levemente desplazados respecto a su posición habitual, sin que nadie los haya tocado. 7. El Museo Nacional de Medicina de la Guerra Civil, ubicado en Frederick, Maryland, es un museo dedicado a la historia de la medicina durante la Guerra Civil estadounidense, con exhibiciones inmersivas sobre cómo se atendía a heridos y se enfrentaban enfermedades y heridas entre 1861 y 1865. Está instalado en un edificio de ladrillo del siglo XIX, que originalmente fue una tienda de muebles, un negocio de funeraria y un lugar donde se practicaba la embalsamación, lo que lo conecta estrechamente con la muerte y los ritos fúnebres de la época. Debido a la historia del edificio y su función anterior relacionada con la muerte, diversos visitantes y aficionados al misterio han reportado sensaciones y sonidos inexplicables. Hay testimonios de sensaciones de ser observados, ruidos extraños y fenómenos que algunos describen como eco de vidas pasadas de soldados o trabajadores de funeraria. 8. El Museo de lo Oculto de los Warren fue fundado en 1972 por los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren en su casa de Monroe, Connecticut.
Este museo, ubicado en el sótano de su residencia, albergaba una de las colecciones más temidas de objetos supuestamente malditos o poseídos del mundo. Los Warren, conocidos por investigar casos reales como los de Amityville y Annabelle, crearon este lugar no como una atracción turística, sino como una especie de prisión espiritual para contener fuerzas oscuras. Entre los objetos más famosos se encuentra la muñeca Annabelle, una Raggedy Ann, encerrada en una vitrina de vidrio con la advertencia no abrirla. Según los Warren, la muñeca causó accidentes, incluyendo el caso de un joven que se burló de ella y murió poco después. El museo también contiene espejos usados en rituales, máscaras poseídas, objetos, ouijas y reliquias tomadas de casas donde se realizaron exorcismos. Aunque cerrado al público desde 2019 por problemas legales, la colección sigue bajo custodia del yerno de los Warren, Tony Spera, quien afirma que los objetos aún deben ser mantenidos bajo vigilancia y protección. Considerado por muchos como el museo más embrujado y peligroso del mundo, sigue siendo una fuente de fascinación y temor entre creyentes, investigadores y fanáticos del misterio. 9. El Museo de la Antigua Casa del Comerciante. Es una casa histórica ubicada en 29 East 4th Street, en Manhattan, Nueva York. Construida en la década de 1830 para la familia Treadwell, quienes vivieron ahí durante casi un siglo con todos sus muebles, objetos personales y pertenencias intactas. Este edificio es uno de los pocos de siglo XIX en Nueva York que se conserva interior y exterior de forma original, y hoy funciona como museo que muestra cómo era la vida de una familia acomodada de la ciudad en esa época. Desde que se abrió al público como museo en 1936, la casa ha acumulado una reputación fuerte en el imaginario de lo paranormal, tanto entre visitantes como entre entusiastas del misterio. La casa fue habitada por Seabury Treadwell, su esposa Eliza y sus 8 hijos, entre ellos Gertrude, quien nació en la casa y la habitó hasta su muerte en 1933, a los 93 años, en el mismo cuarto donde nació. La leyenda local dice que el espíritu de Gertrude sigue ligado al lugar después de morir. Desde mediados del siglo XX, hay relatos recurrentes de fenómenos inexplicables dentro del museo. Visitantes, guías, vecinos y personal han reportado escuchar pasos, voces y murmullos, sonidos de piano o campanas en habitaciones vacías. En particular, el fantasma de Gertrude Treadwell es la aparición más famosa, descrito muchas veces como la figura de una mujer vestida con ropa de época en los pasillos o habitaciones superiores. Y algunos visitantes aseguran haber sentido su presencia o haber tenido experiencias directas con lo que parecen ser ecos de los antiguos residentes. Los responsables del museo incluso han organizado ghost tours nocturnos a la luz de velas, especialmente en octubre. 10. El Museo Internacional de lo Paranormal es una institución privada dedicada a la recopilación, exhibición y estudio de objetos, relatos y fenómenos considerados paranormales, con un enfoque mucho más amplio que los museos tradicionales, abarcando desde fantasmas y actividad espectral hasta criaturas míticas, ovnis y fenómenos inexplicables. La sede principal se encuentra en Somerset, Kentucky, Estados Unidos, donde ocupa espacios dentro del antiguo edificio del Carnegie Community Arts Center, antes la biblioteca pública, aunque ha tenido periodos de cierre temporal. La idea detrás del museo nació de investigadores y entusiastas del misterio que querían crear un espacio donde objetos y relatos paranormales de diversas partes del mundo pudieran conservarse, documentarse y presentarse al público con contexto histórico y testimonios asociados, no solo como curiosidades, sino como piezas de una narrativa más amplia sobre lo inexplicado. Muchos de los artículos expuestos cuentan con relatos, fotografías, testimonios y documentación histórica o anecdótica que acompañan su historia, lo que permite a los visitantes
explorar cada caso con detalles sobre sus supuestas apariciones o fenómenos vinculados. Entre los temas que aborda el museo están objetos embrujados, fotografías antiguas con supuestas presencias espectrales, registros de encuentros con criaturas criptozoológicas como Bigfoot, testimonios sobre ovnis y otros fenómenos anómalos, así como equipamiento utilizado por investigadores paranormales. Las reseñas de visitantes describen el museo como un lugar con una colección variada de artefactos curiosos y documentación relacionada con lo paranormal y lo misterioso, presentados por personal apasionado que puede explicar las historias detrás de cada pieza. Algunos visitantes también disfrutan de la atmósfera única y consideran que el museo celebra el misterio más que afirmar la verdad literal de cada caso. Aunque el museo no es un sitio embrujado en sí mismo, ni está asociado con fenómenos paranormales propios del edificio, como voces o presencias detectadas in situ. La colección incluye testimonios, artefactos y relatos que provienen de experiencias que muchos consideran inexplicables, lo que lo convierte en un punto de interés para quienes siguen el tema del misterio y lo paranormal.